La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. No se dejen engañar. Jesús dijo, hermanos, que no nos dejáramos engañar. Jesús advierte a sus discípulos que iban a venir personas, falsos profetas, que iban a engañar, inclusive aún a los escogidos. Entonces, en relación, y vamos a leer esos versículos, en relación a eso, vamos a mirar ahorita cómo mucha gente se deja engañar pensando que vamos a decir que está pasando ahorita lo que dice, por ejemplo, que se está cumpliendo la profecía de Gog y Magog. Y por ahí dice la gente, no, pues que va a ser Rusia el que va a destruir a Israel y hacen un tutti frutti, hermanos. Ahora, no lo digo aquí para burlarme de nadie, ni para despreciar a nadie, ni para... No. Se trata de que debemos de aprender la palabra de Dios, pero debemos de hacerlo correctamente. Y para que no seamos engañados, hermanos, lo necesario es estar en el verdadero evangelio. Cuando nos salimos del verdadero evangelio, hermanos, entonces vamos a ser engañados por Satanás. Entonces lo más importante es no salirnos del evangelio. Por ejemplo, Pablo le predica a los Gálatas. Ellos creyeron, recibieron. El creer tiene que ver con recibir al mensajero, en este caso Pablo, y el que lo acompañaba anduvieron predicando, recibieron la palabra de Pablo y como consecuencia recibieron el Espíritu Santo, los ángeles de Dios. Jesús profetizó que los ángeles de Dios, el Espíritu Santo, que viene de Jesús, nos iban a conducir a nuestro Padre Dios. Entonces, los Gálatas que recibieron el testimonio de Cristo Jesús por Pablo, por labios de Pablo, recibieron el Espíritu Santo. Pero resulta que fueron engañados. Llegaron unas personas judaizantes que les dijeron, te tienes que hacer la circuncisión, tienes que guardar la ley. Entonces Pablo habla sobre todo de la ley y habla de la circuncisión en la carta a los Gálatas. Entonces dice, si ustedes se quieren justificar con la ley, caen de la gracia. Han caído de la gracia habéis caído. En el capítulo 1 de Gálatas dice, solamente hay un evangelio. Y el evangelio es que Jesús es el Hijo de Dios, Dios testimonio de que era el Hijo de Dios, por todos los prodigios que hizo y señales, murió y resucitó. Murió llevando él obedeció en todo la ley, obedeció y se cumple todo lo que está desde el Génesis escrito hasta Malaquías, o sea, el Antiguo Testamento. Entonces, todo lo que está escrito desde Génesis hasta Malaquías ya se cumplió, todo sin excepción, en la carne. Ahora, lo que está desde Génesis hasta Malaquías, que es lo mismo que los 4 testimonios de Cristo Jesús, ahora se cumplen espiritualmente. Tenemos que tener, para que ustedes entiendan la Biblia, tienen que entender que todo lo que ya pasó desde Génesis hasta Malaquías apuntaba a Jesús. En Jesús se cumple todo. Ahora, incluyendo la destrucción del templo, o sea, en la generación de Cristo. O sea, en realidad se cumple todo, hasta el año 70, cuando fue destruido el templo en Jerusalén. ¿Pero qué pasó? Quedó un remanente. Siempre ha quedado un remanente. Ahora, ya entendiendo que, por ejemplo, Ezequiel 38 y 39 ya pasó, ya sucedió, entonces, ¿por qué lo menciona Apocalipsis 20? Entonces, eso es lo que vamos a estudiar.
Entonces tengan en cuenta esto, hermanos. Lo que vivió el pueblo de Israel es sombra y figura de lo espiritual. En la carne lo podemos ver. En lo espiritual, de la única forma que lo podemos entender es a través del testimonio de la palabra de Dios, del pueblo de Israel y eventualmente en Cristo Jesús. Entonces, por ejemplo, por darles un ejemplo, en Éxodo 12, la 10ª plaga cayó, el ángel exterminador pasó. ¿Por qué? ¿En dónde pasó? ¿En dónde murieron los primogénitos? En las casas donde no se comió la cena pascual. Esto ya se cumplió, es la cena pascual. Eso en la carne, eso pasa en Cristo Jesús. Cristo Jesús es nuestra Pascua, o sea, entonces, la Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Va a venir el ángel exterminador a matar, a destruir. Pero donde se come la cena pascual, ahí no pasa nada. Entonces nosotros debemos de permanecer en la Pascua, o sea, en el Evangelio, o sea, reconocer que somos pecadores y que la sangre de Cristo Jesús nos limpia de todo pecado y que ya pertenecemos a una nueva Jerusalén, la bajada del cielo. Acuérdense que Jesús dijo, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob no es Dios de muertos, sino de vivos. Cuando se murió Moisés en la carne se murió, la tumba todavía por ahí está su tumba, pero en realidad Moisés está vivo. Abraham murió, pero Abraham está vivo. ¿Quién se le apareció a Jesús? Elías, que murió en la carne, está vivo. Jesús lo dice. Había una profecía de que la venida del Mesías la iba a preparar Elías. Le preguntaron a Juan el Bautista, ¿eres tú Elías? Y él dijo, no, yo no soy Elías. No, él era Juan el Bautista. Pero el Espíritu Santo, o sea, Elías, el espíritu de Elías estaba en Juan el Bautista. Jesús lo dice. Le dicen los discípulos, Señor, los rabinos dicen que el Mesías no iba a venir sin que primero no viniera primero Elías. Y Jesús les dijo, Elías ya vino. Y ellos entendieron que hablaba de Juan el Bautista. Entonces, Dios es un Dios de vivos, no de muertos. Ya Pedro y a los que les fue dado ese trabajo, están juzgando la tierra de Israel. Acuérdense, hay 12 del Antiguo Testamento y 12 del Nuevo Testamento. Los 144,000 son las primicias. Esos 144,000 salieron de la primera generación espiritual. Vamos a decir, entre ellos estaba esta persona que no es de los 12, pero que lo siguió a Jesús. Jesús no lo escogió como uno de los 12, pero era discípulo de Jesús, al que le dice, no recuerdo su nombre ahorita, al que le dice, te vi debajo de la higuera, dice, ya veo que, o sea, él creyó y dice, ¿crees porque te dije que te vi debajo de la higuera? Mayores cosas que esas verás. Entonces, él estuvo, después de que Jesús resucitó, él andaba ahí. Entonces, muy probablemente él es uno de los 144,000 que están vivos. El Señor a mí me mostró
El Espíritu de Dios me mostró a mí la guerra espiritual. La guerra espiritual. De hecho, a mí me fue mostrado, yo fui llevado hacia arriba, por decirlo así, hacia arriba, en donde están los ángeles dando instrucciones. Tú vas a hacer esto, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer esto. Pero había oscuridad. Ahora, a mí también me fue mostrado el paraíso. En el paraíso, o sea, la Jerusalén, está esperando al Mesías. El Mesías está en el cielo. Jesús tiene control de los vivos y de los muertos, o sea, de la iglesia y de los que no son iglesia, de los que andan en el mundo. Pero Dios involucra a los que eligió para trabajar en la iglesia. Y a los que eligió nuestro Padre Dios en la descendencia de Isaac. Entonces, fíjense bien. Vamos al versículo de entrada acerca de lo que dice Jesús. Las personas están viendo el templo, por decir a Mateo 24. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿ven todo esto? De cierto les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Va a ser destruida. Y estando él sentando en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Fíjense, ¿cuándo va a ser destruido el templo? ¿Cuándo va a ser tu venida? ¿Y cuándo va a ser el fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe. No se dejen engañar, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo. Y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. No se turben, no se turben. Es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, o sea, revoluciones. Y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Principio de dolores. Fíjense bien. Déjenme explicar esto. Los dolores de parto. En la carne, físicamente, esto pasó en esa generación. ¿Qué pasó? Llegaron personas, vamos a decir, inclusive que engañaron a los Gálatas, está en la carta a los Gálatas. Llegaron también personas con los corintios, diciendo que Pablo no era apóstol. ¿Okay? Y Pablo también prevé a los romanos de que van a llegar personas para engañarlos. Entonces, en la carta a los Colosenses ahí también se menciona una persona que vino y dijo, no, vámonos a esta casa, porque en la casa de Panchito ahí ya no se va a hacer. Entonces, esto siempre ha pasado, hermanos. Entonces, si se fijan en la carne, físicamente, esto pasó en la primera generación. Pero para la iglesia espiritualmente, fíjense, para que una persona eventualmente pueda tener entendimiento de la palabra de Dios, del Evangelio,
El evangelio no lo va a entender, hasta que haya guerra. Oiréis de guerra y rumores de guerra, que esa es una. Todavía no es el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. ¿En dónde se va a levantar? Jesús lo dijo. Esto lo está diciendo Jesús. Dice, yo no vine a traer paz a todos. No, yo vine a dividir. La madre contra la hija contra la madre. La suegra contra la nuera contra la suegra. El hijo contra el padre contra el hijo. Ahí está. Ahí está la guerra. Ahí está la guerra. Entonces, Jesús no puede venir a nuestros corazones, porque eso es lo que dice Pablo, en donde deben de esperar a Cristo Jesús, en sus corazones, es donde deben de esperarlos. No va a venir Jesús sin que primero no venga el hombre de pecado, el hijo de perdición, sin que primero no haya dolores de parto. Ahora, se puede recibir a Jesús sin los dolores de parto, con el evangelio. Pero ¿qué hace Satanás? Engañar. ¿Para qué? Para no entender el evangelio o para negarlo. ¿Cuándo? Cuando juzgamos a nuestros hermanos. Entonces entiendan esto, hermano. Yo no sé si me están entendiendo, pero Dios es espíritu, ¿ok? Dios es espíritu. ¿Cómo vamos a adorar a Dios si no lo conocemos? Porque es espíritu y a Dios nadie lo ha visto. Bueno, para eso vino Jesús. Le dice Felipe, Jesús, maestro, muéstranos al Padre. Y le dice, Felipe, ¿tanto tiempo que me conoces? El que me ve a mí, ve a mi Padre. ¿Por qué? Pablo dice que Jesús es la imagen de nuestro Padre Dios. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo es nuestro Padre Dios? A los testigos de Jehová. ¿Cómo es Jehová? Así como Jesús, en la carne. Así es nuestro Padre Dios. Nomás estudia a Jesús. ¿Cómo es Jesús? Así es nuestro Padre Dios. Ahora, los que tenemos el Espíritu Santo somos el cuerpo de Cristo. El problema es que somos el cuerpo de Cristo, pero todavía tenemos un cuerpo carnal que tiende a pecar. Entonces ahí es donde está la batalla en nuestra mente y en nuestro corazón. Debemos de estar despiertos, o sea, espiritualmente, siguiendo lo que nos dice la palabra de Dios, lo que nos dice Cristo Jesús. Entonces, para que podamos dar fruto espiritual, debemos de llegar al conocimiento, hermanos. Y el conocimiento lo da Dios, no los hombres. Dice Pablo, yo sembré, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. Jesús dijo, yo no los voy a dejar huérfanos, les voy a mandar el Espíritu Santo. El Espíritu Santo los va a consolar. ¿Consolar de qué? De las aflicciones de Satanás. ¿Y qué más? Él los guiará. El Espíritu Santo nos redarguye de pecados. A través del Espíritu Santo tenemos dones espirituales. A través de los ángeles tenemos dones espirituales. Entonces, a través de los ángeles damos fruto. De hecho, predicar el evangelio, las buenas nuevas de salvación, es un fruto. Eso ya es un fruto del Espíritu. Entonces, fíjense,
Ese es el versículo también que les quiero compartir, porque ese es el versículo que me dio el Espíritu Santo para compartirles a ustedes. Entonces, les estoy diciendo todas estas cosas porque vamos a leer, no lo vamos a estudiar versículo por versículo, no, simplemente algo superficial en relación. No, pues ya viene la guerra de Gog y Magog. Hermanos, por favor. No. O sea, ahorita hay problemas allá en Israel. So vamos a seguir leyendo esto. ¿Ok? Principio de dolores. Entonces los entregarán a tribulación y los matarán. Y serán aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Si a ti la gente no te aborrece, andas en el mundo. O sea, por ser cristiano. Ahora, si la gente te aborrece porque siempre los andas condenando, siempre los andas juzgando, bueno, eso ya es diferente. Dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán, ¿se fijan? Se entregarán unos a otros. Y unos a otros se aborrecerán. ¿Cómo puedes decir que amas a Dios al que nunca has visto cuando no puedes amar a tu hermano? Al que sí ves. Aquí está hablando ya de cristianos. Y muchos falsos profetas se levantarán. Falsos profetas. Y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, ¿cuál maldad? Por los falsos profetas. El amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, ahí está la pregunta contestada, debemos de permanecer fieles en el amor hasta el fin, este será salvo. Hasta el fin. ¿Cuándo es el fin para nosotros? Pues cuando nos muramos, hermanos. O sea, Panchito, que se murió hace 100 años. Él ya llegó a los 100, ya se murió. Ya se murió. ¿Murió con Cristo o sin Cristo? Si murió sin Cristo, pues está muerto en sus pecados, porque murió, o sea, rechazó a Cristo, está muerto. Pero tiene entendimiento. Esa persona no es que está muerto y está ahí sin conocimiento. No está muerto. Vayan y lean en Lucas 16. Tiene conocimiento, pero está separado. O sea, se quedó en el Hades. Él, Panchito, que rechazó a Jesús hace 100 años, anda por aquí queriendo tener paz y no la tiene. Ese Panchito es el que le dice a Abraham, Padre Abraham, dile a Lázaro que venga y me moje la lengua. Dice, no, tú ya tuviste lo tuyo, Panchito, o Ramón, en este caso Ramón. No, ya tuviste lo tuyo. Entonces, ¿dónde está Lázaro? El que sufrió. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿En dónde están los que sufrieron aquí? Están en el paraíso. Oiga, pero ese nunca escuchó de Cristo. Los últimos son los primeros. Una persona que no escuchó de Cristo y no recibió el Evangelio, sufrió porque no tuvo a Cristo en esta vida, sufrió mucho. Y como sufrió mucho, Dios es justo. O sea, ¿cómo va a estar en el infierno? Ya estuvo en el infierno, ya sufrió. ¿Ahora dónde está? Ahora está en el seno de nuestro padre Abraham. Entonces, fíjense. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin.
Ahora, llegó el fin para esa generación. Llegó el fin para esa generación. Se sigue predicando el evangelio. Ahora, ¿esto le puede aplicar a la iglesia? Sí, sí. El evangelio, solamente un evangelio, se va a predicar hasta el fin. Hasta el fin. Entonces, ahora fíjense aquí. Por tanto, cuando vean en el lugar santo, ¿cuál es el lugar santo? Jerusalén. Jerusalén. Cuando vean a Jerusalén, la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Resulta que yo vivo en el condado de Los Ángeles. Entonces yo no tengo que huir, pero esta palabra de Dios es para la iglesia también. Es para la iglesia también. Entonces, ¿cómo me aplica a mí esto? ¿Quién es la abominación desoladora? Fíjense, ¿ok? Fíjense. Lucas 21. Fíjense cómo lo explica Lucas. ¿Ok? En el 20. Pero cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, sepan entonces que su destrucción ha llegado. ¿Cuál ejército? El ejército romano que destruyó el templo de Jerusalén. Esto ya pasó. Pero ¿cómo me aplica a mí como iglesia? ¿Ok? Nosotros somos la nueva Jerusalén. Cristo construyó el tercer templo. Dijo Jesús, destruyan este templo cuando le pidieron señal y yo lo reconstruyo en 3 días. El que recibe el testimonio de Cristo Jesús recibe el Espíritu Santo, y el que recibe el Espíritu Santo es una piedrita, es un miembro del templo de la iglesia, del tabernáculo de Dios. ¿Qué no saben que ustedes son el templo de Dios? Dice Pablo. Entonces, nosotros somos el templo, entonces, pero cuando vean a Jerusalén, nosotros somos la nueva Jerusalén, rodeada de ejércitos, ya hice un estudio, estamos rodeados. Sepan entonces que su destrucción ha llegado. Ok, yo vivo en el condado de Los Ángeles, yo no vivo en Judea. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Ok, eso no me aplica a mí porque yo estoy en Los Ángeles, California. Los que estén en los campos, yo vivo en la ciudad, no en el campo, no entren en ella. Ahora, aquí está hablando de Jerusalén. Porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas ay de las que están embarazadas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Entonces, ¿puede volver a pasar lo que ya hizo Roma en el año 70 contra el pueblo de Israel? Sí, sí, sí. ¿Qué hizo Hitler allá en los años 30 y 40 en Alemania, en Polonia? ¿Qué hicieron los rusos? Aniquilaron, mataron muchos, sobre todo los alemanes, mataron muchos judíos por ser judíos. Dios nos muestra a través de los judíos cómo Satanás nos odia. El odio de Hitler a los judíos, Hitler es figura de Satanás. Los judíos es figura de la iglesia, nosotros. Entonces, podemos ver el odio que nos tienen los
los demonios a nosotros. Ahora, ¿cuánta gente? Fíjense, hermanos, aquí vamos a enfocarnos en esto, ¿ok? ¿Cuántas personas no están escuchando voces? ¿Cuántas personas se están manifestando? Vamos a decir, Ramón, que vivió hace 100 años, Ramón, que es varón, viene y se le mete a la mente de Panchita. Entonces Panchita dice, yo no me llamo Panchita, yo soy Ramón. No está mintiendo. Entonces, y resulta que la iglesia se burla de Panchita, porque dice, no, yo soy Ramón. Hay personas que hasta escribieron libros, La generación estúpida. Hermanos, tengan cuidado, acuérdense de lo que dijo Jesús, el amor de muchos se enfriará. Si a mí, yo soy predicador, yo comparto la palabra de Dios. Si viene una persona y me dice, ¿sabes qué? Yo tengo cuerpo de hombre. No me lo va a decir así. Yo puedo ver que es un hombre, pero si me dice, en realidad yo soy Panchita. ¿Tú qué dices? Panchita, Dios te ama. Dios te ama. Y le predico el evangelio. No, pero la Biblia dice aquí que las personas, los homosexuales, se van a ir al infierno. No. Yo te puedo explicar ese versículo si tú quieres. Dios no condena a nadie. No, pero la Biblia lo dice. No lo entiendes. ¿Me dejas compartirte en realidad cómo es Dios? Entonces ahí ya depende si la persona quiere escuchar. Entonces si rechaza lo que yo le quiero compartir, no me está rechazando a mí, está rechazando a Dios. Bueno, ahí ya hubo juicio. Pero yo no me voy a burlar de Panchita o de Ramón, ni tampoco voy a... No, mi trabajo es predicarle a Jesús. Amar a esa persona para que esa persona tenga paz. ¿Cómo puede tener paz? Bueno, si esa persona recibe el evangelio y se mantiene despierta, porque vienen tribulaciones, así como lo miramos en Mateo 24 y aquí en Lucas 21, o sea, tú necesitas a Jesús en tu corazón. No, pero ya tengo el Espíritu Santo. Tienes el Espíritu Santo, pero tienes que dar fruto. O sea, tú necesitas a Jesús. No, pues yo ya acepté el testimonio de Jesús. Ok. Busca a Jesús en la intimidad. Es que yo creo, ok, está bien, tú crees. Los demonios también creen y tiemblan. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Satanás te va a perseguir. Te va a perseguir. Ok, ¿y qué tengo que hacer? Perdona. Y honra a Jesús. En Jesús fueron limpiados tus pecados. Entonces dice, ok, gracias Jesús por haber muerto por mí. Vienen personas y van a venir donde más le va a doler. ¿Y qué le van a decir? No, tú no eres Ramón, tú eres Panchita, mira nada más. ¿Cómo puedes decir que eres Ramón o al revés? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Y esas personas pueden ser cristianas, las que te lo están diciendo. Ahí donde te congregas. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Perdonarlos. ¿Por qué? Porque si no perdonas, entonces eres orgulloso. Y al orgulloso Dios lo mira de lejos. Ahora el Espíritu Santo te está ayudando. No estás solo. Perdona, aunque no lo sientas. Entonces la persona dice, ok, yo perdono a todos estos que me ofenden y me causan amargura. Cuando lo aceptas y eso te provoca dolor, Señor, yo lo hago porque tú lo dices, Señor. No lo siento, pero lo hago porque tú lo dices. Bendice a esas personas que me tratan mal. Bendícelas, Señor. Eso es estar despierto. Entonces, ¿qué pasa?
viene Jesús a tu corazón y te da una paz o un gozo que no lo sabes explicar. Y tú dices, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando en mi corazón? Esta persona que siempre se ha burlado de mí, ya no siento coraje, ya no siento odio hacia esa persona. Es porque ya diste fruto. Es porque ya Cristo vino a tu corazón. Ya diste fruto, tu primer fruto. O tu segundo, porque el primer fruto es la fe. El perdonar es un fruto. Porque estás amando. De eso se trata ser cristiano, hermanos. Entonces, si nosotros queremos hacer algo de lo que está pasando, o sea, un examen de lo que está pasando en Israel, el pueblo de Israel no tiene conocimiento. Hay iglesia en el pueblo judío, hay iglesia. Hay personas que son judíos y son cristianos a la vez. Pero en Israel hay personas ateas, hay personas de otras religiones, hay personas judaizantes, hay personas cristianas. Entonces, Dios tiene cuidado del pueblo de Israel, pero Dios también tiene cuidado del pueblo de Palestina, porque para Dios es importante el pueblo de Palestina también. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar allá? Bueno, esto que podemos ver aquí, en Mateo 24, Lucas 21, pudiera pasar, literalmente. Literalmente. Ahora, aquí ya pudiéramos entender por qué. Están muriendo niños en Palestina. Okay, vamos a decir que se levantan, así como dice la palabra de Dios. En todo caso sería Irán, Jubal. ¿Y qué van a hacer? Matar a los niños, matar a las mujeres embarazadas. Entonces, si esto fuera literal y va a pasar en esta generación, porque viene Jubal contra el pueblo de Israel, entonces los judaizantes no lo van a entender, los van a matar. ¿Por qué? Porque ellos no leen el Nuevo Testamento. ¿Quiénes son los que van a salir de ahí? Los únicos que tienen conocimiento. Y se van a llevar cautivos para ser los prisioneros al remanente, una vez más. ¿Pudiera pasar? Sí. Sí. Pero ahora, ¿por qué Dios va a permitir que el pueblo de Israel sea pisoteado? Porque hay un tiempo, hermanos, hay un tiempo para que los gentiles, que somos nosotros, lleguemos al conocimiento. Cuando se cumple el número de personas de gentiles que entran en el reino de Dios, entonces dice el Señor, se cierra la puerta, ahora sí dice, el pueblo de Israel no está viudo, su Dios vive. Entonces es cuando viene literalmente Cristo a la guerra de Gog y Magog. Pero primero tienen que pasar otros acontecimientos. Entonces fíjense bien, no me estoy enfocando aquí en la segunda venida, vamos a enfocarnos en la guerra de Gog y Magog. ¿Ok? Entonces, eso que les acabo de decir está en Lucas 16, 16 y 17. La ley y los profetas eran hasta Juan. Todo lo que está escrito desde Génesis hasta Malaquías
fueron hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él, pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra a que se frustre una tilde de la ley. Se está hablando de la ley, se tiene que cumplir, pero también Jesús dice, también la palabra de Dios dice que se tiene que cumplir lo que está escrito en los profetas, en la ley y en el libro de los Salmos. ¿Ok? Entonces, todo eso que está escrito desde Génesis hasta Malaquías ya se cumplió en la generación de Jesús. Entonces, el Mateo 5, del 17 al 20, en relación a la ley, no piensen que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. ¿Qué dijo Jesús antes de morir? Vayan y búsquenlo. ¿Qué fue lo que dijo? Se cumplió. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, ay, a ver, hermano, aquí dice que tenemos que enseñar los 10 mandamientos. Fíjense bien. Este será llamado grande en el reino de los cielos. Si lo dejamos hasta ahí, entonces pudiéramos entender que estaba hablando de los mandamientos. Pero fíjense bien, porque les digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. ¿Por qué no entraron en el reino de los cielos los escribas y fariseos que pelearon con Jesús? Ellos no lo aceptaron porque él no guardaba el sábado. ¿Por qué no creen los judíos a la fecha de que Jesús no fue el Mesías? Porque él no guardó el sábado. Pero los judíos, los judaizantes, los que leen el Torá, los rabinos de nuestros días, no entienden que el sábado era una señal para la venida de Cristo. El sábado es figura de Cristo. El sábado es un día de descanso. Yo descansé cuando entendí el Evangelio. Yo descansé de mis obras en Cristo Jesús y sigo descansando. Hasta la fecha, todos los días tenemos cosas. ¿Y qué hago en la noche? Descansar en Jesús. De todo, de todo. Por ejemplo, una persona me trata mal, y de repente a lo mejor me siento mal, a lo mejor bendije a la persona, a lo mejor no hice lo que tenía que hacer. Ay, Señor, bueno, usted es bueno, gracias, Padre. ¿Y qué hago? Descansar en Jesús y bendecir a aquellas personas que me trataron mal ese día. Nosotros debemos de descansar en Jesús todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. ¡Ay, no tengo dinero para eso! Descansa en Jesús. ¡Ay, mis hijos! Descansa en Jesús. ¡Ay, esto! Descansa en Jesús. La carne tiende a... no hay que explicar las cosas de la carne, eso todos lo entendemos. Pero en relación a Jesús, para que tengas paz, descansa en Jesús. Entonces, si se fijan, ¿cuál es la justicia? Pues el Evangelio, el testimonio de Jesús. Cristo Jesús nos limpia de todo pecado. Entonces, simplemente por creer que Jesús nos limpia de todo pecado, ya somos perfectos. Ya somos perfectos. ¿Ahora qué? Ahora hay que dar fruto. Ok. ¿Cómo damos fruto? Amando. Descansando en Jesús. Perdonando. Entonces, fíjense, para poder entender, y no me voy a enfocar mucho en toda la lectura, para poder entender los que vinieron y pelearon con el pueblo de Israel. Génesis 12, del 1 al 3.
Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. El pueblo de Israel es bendición. En la carne, el pueblo de Israel. Espiritualmente, nosotros somos Israel. Espiritualmente. Espiritualmente, a través de lo que yo estoy predicando, la palabra de Dios, el Evangelio, la gente está recibiendo la bendición así como la recibí yo. Bendeciré a los que te bendijeren. Vengan benditos de mi Padre porque me dieron de comer. Eso es en la iglesia. Vengan benditos de mi Padre porque ayudaron al pueblo de Israel. Vengan. Que están haciendo mucha gente alrededor del mundo condenando a Israel. Están muriendo ahora. Ellos todavía tienen el Torah y en el Torah dice ojo por ojo, diente por diente. Vinieron y mataron a nuestros hijos de Gaza, jamás. Pues ahora vamos a matarlos a ustedes. Ahora, hay leyes internacionales. Entonces dice Netanyahu, me importa un comino. Aquí vamos tras estas personas. Entonces, ¿qué tiene que hacer la iglesia? Orar, hermanos. Debemos de orar por Palestina y debemos de orar por el pueblo de Israel. Debemos de orar. Lo que va a pasar, pero tenemos que orar por la paz de Israel. Ahora, obviamente, el pueblo de Palestina eventualmente puede ser Israel también. ¿Cómo? Creyendo el Evangelio. Entonces tampoco debemos de pelear con los musulmanes. No es para andar debatiendo. No, yo voy a debatir con los musulmanes y les voy a hacer. No, hermano. Voy a terminar con ese versículo. No se trata de debatir, porque el conocimiento la gente no lo va a recibir debatiendo. Lo más poderoso en este mundo es el testimonio de Cristo Jesús. Entonces, fíjense, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra, a través del Evangelio eventualmente. Génesis 9, 24 al 27. Maldijo Canaán. ¿Ok? Maldijo a Canaán. Entonces dijo, bendito por Jehová sea, mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca a Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem. Por grado, o sea, ¿quién es el más importante aquí? Sem. Y habita en las tiendas de Sem, Jafet. Después Jafet y por último Canaán, los tres hijos de Noé. Noé, figura de Dios. Entonces, ¿quiénes son los más importantes aquí? Sem. De Sem viene el Mesías. Viene la descendencia del pueblo de Israel. Canaán son los malditos. Vamos a decir los árabes. O sea, simbólicamente, los que se quieren justificar que son buenos. Eso no nada más es en el judaísmo, no nada más en el islam, eso es en todo. En todo. Estos son los cananitas. Todos somos cananitas. Todos venimos de ahí simbólicamente, porque todos somos pecadores. Entonces dice, engrandezca a Dios a Jafet y habita en las tiendas de Sem. Ahora, de Jafet viene la descendencia de Persia, Irán. Los musulmanes descendientes de Jafet son Irán, Persia. ¿Quiénes son los malditos? Los cananitas. Cuando viene Moisés, Dios dijo, ya no quiero que el pueblo de los cananitas sea maldito. Ya no quiero eso. Yo quiero bendecirlos, pero es a través de ustedes, judíos. Entonces, ¿qué tenía que hacer el pueblo judío? Predicar
el nombre de Dios, predicar los 10 mandamientos. Y eso pasó. ¿Por qué? Porque eventualmente el mismo Nabucodonosor, o sea, desde el Mediterráneo hasta el río Éufrates, ¿cómo fue que llegó el conocimiento del Dios verdadero a Irak, a Babilonia? Fueron llevados cautivos, un remanente. Entre ese remanente iba Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. Cuando iban a matar a Sadrach, Mesach y Abednego en el horno de fuego, ¿quién los salvó? El ángel de Jehová. O sea, Cristo Jesús salvó a Sadrach, Mesach y Abednego del horno de fuego. Cuando vio Nabucodonosor lo que pasó, no solamente ahí, hubo 2 testimonios, el de Sadrach, Mesach y Abednego, pero también cuando a Daniel fue echado a la boca de los leones. Y Dios y los ángeles de Dios cerraron la boca de los leones para que no se comieran a Daniel. Que eso era Daniel, figura de Cristo, que lo salvó. Dios, nuestro Padre Dios, salvó a Jesús de los leones. ¿Quiénes eran los leones? Sobre todo los escribas y fariseos. Sobre todo. Entonces, fíjense, engrandezca Dios a Jafet. Entonces, el pueblo de Irán, la descendencia de Jafet, es engrandecida. Génesis 10:2. Los hijos de Jafet, Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Ahí está. Ahí está la descendencia de Jafet, al que Dios dice engrandece. Entonces, de ahí vamos a sacar a Magog. ¿Ok? Pero también está Tubal y Mesec. Entonces, ahora vamos a leer Ezequiel. ¿Ok? Entonces dice Ezequiel 38, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog. Gog solamente aparece 5 veces ese nombre en toda la Biblia. Y uno de ellos es uno descendiente de la tribu de Rubén. ¿Ok? Pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog. ¿Ok? Entonces aquí es en la tierra de Magog, descendencia de Jafet, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Ahí está. ¿Ok? Y profetiza contra él. ¿Ok? Ahora, este es en el tiempo de Ezequiel. Fíjense bien. Jeremías profetizó acerca de Babilonia, de lo que iba a ser Babilonia contra el pueblo de Israel, pero también está Jeremías 51 en relación a Babilonia, lo que le iba a pasar a Babilonia. Entonces Ezequiel también es contemporáneo, o vamos a decir, es en el Ezequiel anduvo predicando, vamos a decir, entre el tiempo de Jeremías a la deportación. Ahí hay muchos profetas, uno de ellos es Ezequiel, Daniel, vamos a decir, entre Jeremías y Daniel. Y cuando se cumplen los 70 años, cuando les dice vayan y reconstruyan el templo que Nabucodonosor había destruido. Entonces, si se fijan, cuando fueron llevados cautivos a Babilonia por Nabucodonosor, eventualmente Nabucodonosor vio la gloria de Dios. De alguna forma, Nabucodonosor, o sea, llegó el mensaje. Desde de Gaza, por decirlo así, hasta Irak, hasta Babilonia. Y Nabucodonosor dijo, este es el Dios verdadero. ¿Okay? Eso ya pasó. Eso ya pasó. Ahora Babilonia es figura de Satanás y sus demonios
Y los que estamos en Babilonia, cuando estamos en Babilonia, ¿qué es? Amar el mundo. Eso yo ya también ya lo expliqué, ya hice muchos estudios en relación a esto. Entonces aquí la profecía es en contra de Gog en tierra de Magog. Y así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, la descendencia de, de Jubal. Y te quebrantaré y pondré garfios en tus quijadas y te sacaré a ti y a todo tu ejército. Sacaré. ¿De dónde? De la tierra de Magog. Ahora, tengan en cuenta, uh, tengan en cuenta de lo que hizo, vamos a decir. De hecho, Dios usó a, a esta descendencia para destruir a Babilonia, o sea, a los persas. Fue Ciro el que conquistó Babilonia. Fue un persa. Medos y persas. Y eran crueles, más crueles que Babilonia. La gente más cruel, hermanos, en la historia, viene de los persas, los medos y persas. Son los más crueles. Los persas, leí yo, yo no sé, yo no lo verifiqué, que fueron los que inventaron la crucifixión. No fueron los romanos, supuestamente fueron los persas. Los persas te arrancan la cabeza, son los que decapitan, fueron los que usan este método para asustar a la gente. Y de hecho este miedo viene en contra de los americanos y europeos. Ahí viene en contra de nosotros, hermanos, no piensen que... Entonces, ¿aquí por qué? Porque aquí está, aquí lo dice, fíjense, y aquí menciona hasta la descendencia. Pero tengan en cuenta que no son cananitas, no son cananitas. Te quebrantaré y pondré garfios en tus quijadas y te sacaré a ti y a todo tu ejército. ¿De dónde? De la tierra de Israel. Tu ejército, caballos y jinetes, hablando, vamos a decir, en nuestros tiempos, ¿qué sería tu ejército, caballos y jinetes? Pues sea tanques y te sacaré de todo en todo equipados, gran multitud de paveses y escudos, teniendo todos ellos espada. Persia, Cus y Fut, con ellos. Persia, Cus y Fut, con ellos. Todos ellos con escudo y yelmo. Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarma, de los confines del norte, y todas sus tropas, muchos pueblos contigo. Entonces, o sea, no son los cananitas, es a través de la descendencia, acuérdense, la descendencia de Jafet, Sem, Jafet y Cam. Eso es la descendencia de Jafet, la que viene en contra de Israel. Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. ¿Ok? Entonces, entendiendo eso, fíjense lo que dice el Señor: prepárate y percíbete tú y toda tu multitud que se ha reunido a ti, y sé tú su guarda. De aquí a muchos días serás visitado. Al cabo de años vendrás a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos, a los montes de Israel, que siempre fueron una desolación. Mas fue sacada de las naciones, y todos ellos morarán confiadamente. Confiadamente. Subirás tú y vendrás como tempestad.
como nublado para cubrir la tierra serás tú y todas tus tropas y muchos pueblos contigo. Así ha dicho Jehová el Señor, en aquel día subirán palabras en tu corazón y concebirás mal pensamiento y dirás, subiré contra una tierra indefensa, iré contra gentes tranquilas que habitan confiadamente. Todas ellas habitan sin muros. Ahora, fíjense bien, porque hay gente que dice, se está cumpliendo en nuestros días. Ezequiel 38 y 39. Aquí dice que sin muros. Resulta que Israel tiene muros. Tiene muros. Entonces, esto, hermanos, ya pasó. Fíjense bien. Las naciones que afligieron al pueblo de Israel, todo comenzó con Egipto. El Señor la salvó de Egipto. Después Isaías profetizó de que iban a venir los asirios. ¿Qué hicieron los asirios? El pueblo de Israel fue avergonzado. ¿Por qué? Porque quisieron ser como los asirios. Entonces, unos años después, vamos a decir 100, más de unos 100, 120 años después, 150 años después, viene Babilonia en contra de los israelitas. Van 3. En el tiempo de Babilonia, anduvo profetizando Ezequiel de que iban a venir los persas, ya no los cananitas, los persas, los medos y los persas. ¿Y qué pasó? Primero se vinieron contra Babilonia y después sometieron al pueblo de Israel, dependiendo del rey. Acuérdense, el libro de Esther también se escribió en este tiempo, cuando los persas gobernaban. Y de hecho un rey persa se casa con una judía. Entonces ahí pueden mirar la maldad de estas personas. Y de hecho está escrito en el libro de Esther, parte de lo que fue profetizado. Entonces fíjense, tenían malos pensamientos en contra del pueblo de Israel. ¿Y qué hizo el Señor? El Señor los salvó. Por amor del rey, a su esposa, a su reina, que era judía, dijo, con que te quería te quería matar a ti y a tu gente, porque el rey no sabía que era judía. Y resulta que hasta lo miró pensando que quería abusar de su esposa. Ándale. Y resulta que había preparado esta persona horca para el tío de Esther. Dijo, no, pues lo van a matar lo vamos a ahorcar aquí. Y resulta que él terminó siendo ahorcado. Él y su familia. Entonces yo digo, el Señor siempre ha estado por el pueblo de Israel. Ahora, pero ¿por qué el Señor permite que el pueblo de Israel sea sometido? Porque quitan la mirada del pueblo, quitan la mirada de nuestro Padre Dios, hermano. Pero Dios usa eso para castigar a las otras naciones. En este caso, a la descendencia de Jafet. Entonces, fíjense. Dice, para arrebatar despojos y para tomar botín, para poner tus manos sobre las tierras desiertas, ya pobladas, y sobre el pueblo recogido de entre las naciones que se hace de ganado y posesiones. Acuérdense, Babilonia, Jerusalén fue arrasada. Arrasaron con el templo que construyó Salomón. Se perdió el arca de la alianza, se perdieron los 10 mandamientos, las piedras que estaban ahí, las 2 tablas, todo eso se perdió, fue destruido. Entonces eventualmente el Señor los vuelve a reunir. Entonces ellos andaban enfocados
levantando sus casas. Nehemías menciona esto, levantando sus casas y todo, y del templo nadie se preocupaba. Entonces el Señor manda al profeta y les dice: mira, ustedes se andan preocupando por sus casas, y mi casa, ¿cómo la tienen? Entonces, en ese tiempo vinieron y los saquearon. Entonces, fíjense, has venido a arrebatar despojos, has reunido tu multitud para tomar botín, para quitar plata y oro, para tomar ganados y posesiones, para tomar grandes despojos. Por tanto, profetiza, hijo de hombre, y di a Gog, o sea, el que gobernaba: así ha dicho Jehová el Señor, en aquel tiempo, cuando mi pueblo Israel habite con seguridad, ¿no lo sabrás tú? Vendrás de tu lugar de las regiones del norte, tú y muchos pueblos contigo, todos ellos a caballo, gran multitud y poderoso ejército. Subirás contra mi pueblo Israel como nublado para cubrir la tierra, será al cabo de los días, y te traeré sobre mi tierra. O sea, aquí está profetizando contra el pueblo de Israel, pero también contra nosotros, que es lo mismo que dijo Jesús acerca de la gran tribulación. Es lo mismo, hermanos, para la iglesia. En este caso es literal, que ya pasó. Dice: para que las naciones me conozcan cuando sea santificado en ti, oh Gog, delante de tus ojos. Así ha dicho Jehová el Señor: ¿no eres tú aquel de quien yo hablé en tiempos pasados por mis siervos los profetas de Israel, los cuales profetizaron en aquellos tiempos que yo te había de traer sobre ellos? En aquel tiempo, cuando venga Gog contra la tierra de Israel, dijo Jehová el Señor, subirá mi ira y mi enojo, porque he hablado en mi celo y en el fuego de mi ira, que en aquel tiempo habrá gran temblor sobre la tierra de Israel, que los peces del mar, las aves del cielo, las bestias del campo y toda serpiente que se arrastra sobre la tierra y todos los hombres que están sobre la faz de la tierra temblarán ante mi presencia. Esto ya pasó, ¿ok? En la carne. Jesús viene, ¿para qué? Nos da de su Santo Espíritu para que pase espiritualmente. ¿Quién es el que viene? Nosotros somos el pueblo de Israel, que habitamos en una tierra segura, y de repente viene Satanás y sus demonios y nos despoja. Nos da duro Satanás. ¿Pero para qué? Para mostrar su poder. O sea, para preparar la tierra, nuestros corazones, para recibir al Mesías en nuestros corazones. Entonces, y en todos mis montes llamaré contra él la espada, dice Jehová el Señor. La espada de cada cual será contra su hermano. Digan, contra su hermano. Y yo litigaré contra él con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia, piedras de granizo, fuego y azufre. Esto tiene dos interpretaciones. Literalmente, ¿qué es? El Señor litiga contra él con pestilencia, sangre, o sea, literal. Pero también es simbólico. Cuando es simbólico es preparar la tierra para que eventualmente se reciba el Evangelio. El Evangelio. Y seré engrandecido y santificado y seré conocido ante los ojos de muchas naciones y sabrán que yo soy Jehová. Fíjense. Eventualmente el Señor salvó al pueblo de Israel. Viene Jesús. Ahora va a pasar en la iglesia. Viene Satanás contra nosotros. ¿Para qué? Para que sepamos que Jesús
es el Mesías, eventualmente. Ahora, esto va a pasar eventualmente también en Irán. Ya está pasando, hermano. Ya está pasando. Entonces, esto es lo que es difícil de explicar. Hay cosas que están en el Antiguo Testamento que pasan en la carne literalmente una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. En la Primera Guerra Mundial pasó algo, en la Segunda Guerra Mundial, en el comunismo, vamos a decir en el siglo XX. Esto se repite. Entonces, ok, hermano, ¿qué está pasando en esta generación? Bueno, Dios nos habla acerca de lo que está pasando en esta generación. Al último, ¿de qué se trata? Se trata de predicar el Evangelio a todas las naciones. Entonces, ¿cómo le vamos a poder predicar el Evangelio a todas las naciones si Dios no prepara la tierra? ¿Cómo se prepara la tierra? Con pestilencia, con terremotos, con guerras, con hambres. O sea, no hay de otra, hermanos. Fuego y azufre. Ahora fíjense en el 39. Tú pues, hijo de hombre, profetiza contra Gog y di: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y te quebrantaré, o sea, no es, vamos a decir, no es en esta profecía no es contra los cananitas, no es contra Cam, es contra Jubal, Magog, Mesec, Tubal. Te quebrantaré y te conduciré y te haré subir de las partes del norte y te traeré sobre los montes de Israel. O sea, son buenas noticias, hermano. Van a conocer al Mesías. Y sacaré tu arco de tu mano izquierda y derribaré tus saetas de tu mano derecha. Sobre los montes de Israel caerás tú y todas tus tropas y los pueblos que fueron contigo. A aves de rapiña de toda especie y a las fieras del campo te he dado por comida. En la carne, a todos, o sea, aquí se profetiza, vamos a decir, ¿puede pasar en esta generación que vengan estos pueblos en contra de Israel? Sí, sí puede pasar. ¿Y qué va a pasar? Pues va a pasar esto en la carne. ¿Y qué va a pasar? Tus cuerpos se las van a comer a las aves del cielo, o sea, los buitres, porque ni siquiera los van a enterrar. Ahora, en el Islam chiita, ellos tienen, vamos a decir, una tradición así de limpiar los cuerpos, bien limpiecitos. Entonces aquí dice, se las van a tragar las aves del cielo. Pero también está hablando, hermano, acerca de preparar la tierra. Las aves de rapiña son demonios. Son demonios. Que no tienen paz, acuérdense, que no tienen paz. Te he dado por comida. Acuérdense, Jesús dijo, Dios les da de comer aún a las aves del cielo, incluyendo demonios, incluyendo buitres, simbólicos de los demonios. Sobre la faz del campo caerás, porque yo te he hablado, dice Jehová el Señor, y enviaré fuego sobre Magog. Hay dos tipos de fuego. Uno es literal, fuego literal, dolor, también quiere decir fuego, pero también, fíjense bien, para nosotros simbólicamente somos oro, pero para que el oro sea purificado necesitamos fuego. Entonces, si somos oro, va a salir eventualmente oro puro. Ahora, si somos madera, nos vamos a quemar. O sea, si no tenemos a Cristo, morimos. Pero si somos oro verdadero,
que es lo que dice, por ejemplo, uno de los mensajes a las 7 iglesias. Tú tienes tu confianza en el oro de este mundo. Ten confianza en mí. Para que en realidad seas oro purificado. O sea, pon tu confianza en mí y vas a ver que vas a ser más feliz. No pongas la confianza en el dinero. Ponla en mí. De hecho, si mal no recuerdo, es a la Odisea, que era iglesia. Entonces, fíjense, enviaré fuego sobre Magog y sobre los que moran con seguridad en las costas, y sabrán que yo soy Jehová, y haré notorio mi santo nombre. Ahora el fuego implica también el Espíritu Santo. Y nunca más, y haré notorio mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel, y nunca más dejaré profanar mi santo nombre. Nunca más dejaré profanar mi santo nombre. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, el santo en Israel. He aquí viene y se cumplirá, dice Jehová el Señor. Este es el día del cual he hablado. Ahora, Jesús ya vino. Se ha predicado el Evangelio en Persia, en todos estos lugares. Pero eventualmente está el día en donde ya todos conocerán el nombre de Cristo, porque todo ojo le verá. Pero esto ya es en la otra vida, no en este mundo, es en el otro mundo. Que existe. Donde vive Abraham, donde vive Pedro, donde vive Elías, donde vive Moisés. Entonces, fíjense, y esto está bien explicado en Apocalipsis 20. Y los moradores de las ciudades de Israel saldrán y encenderán y quemarán armas, escudos, paveses, arcos y saetas, dardos de manos y lanzas. ¿Quién hace esto? ¿Quién hace esto? Los cristianos. El judío que es verdaderamente cristiano y que tiene entendimiento, porque no todos los cristianos tienen entendimiento, queman sus armas, ya no se trata de andar. Pero aquí dice todos. Pues acuérdense, esto pasa solamente en parte. En parte. Los moradores de las ciudades de Israel saldrán, encenderán, quemarán sus armas. Dice, no traerán leña del campo, hablando de la idolatría, ni cortarán de los bosques, sino quemarán las armas en el fuego. Despojarán a sus despojadores y robarán a los que les robaron, dice Jehová el Señor. Esto es en la venida de Cristo, hermanos, ya en la literal, cuando seamos conocidos, cuando conozcamos como somos conocidos. En aquel tiempo yo daré a Gog lugar para sepultura allí en Israel, el valle de los que pasan al oriente del mar, y obstruirá el paso a los transeúntes, pues ahí enterrarán a Gog y a toda su multitud. Y lo llamarán valle de Hamón Gog, y la casa de Israel los estará enterrando por 7 meses para limpiar la tierra. Los enterrará todo el pueblo de la tierra, y será para ellos célebre el día en que yo sea glorificado, dice Jehová el Señor. Y tomarán hombres a jornal que vayan por el país con los que viajen, para enterrar a los que queden sobre la faz de la tierra, a fin de limpiarla. Al cabo de 7 meses harán el reconocimiento, y pasarán los que irán por el país, y el que vea los huesos de algún hombre pondrá junto a ellos una señal hasta que los entierren los sepultureros en el valle de Hamón Gog. Y también el nombre de la ciudad será Hamona, y limpiará la tierra. Y tú, hijo de hombre, así ha dicho Jehová el Señor, di a las aves de toda especie y a toda fiera del campo,
juntaos y venid y reuníos de todas partes a mi víctima que sacrifico para vosotros. Un sacrificio grande sobre los montes de Israel, y comerán carne y beberán sangre. ¿Se acuerdan que hay un versículo que dice, y seguían comiendo y bebiendo? En el libro del Apocalipsis. Comerán carne de fuertes y beberán sangre de príncipes de la tierra, de carneros, de corderos, de machos cabríos, de bueyes, de toros engordados, todos en Basán. Comerán grosura hasta saciarse y beberán. La grosura tiene que ver con el orgullo. Y beberán hasta embriagarse de sangre de las víctimas que para vosotros sacrifiqué, y os saciaréis sobre mi mesa de caballos, de jinetes fuertes y de todos los hombres de guerra, dice Jehová el Señor. Y pondré mi gloria entre las naciones, y todas las naciones verán mi juicio que habré hecho y mi mano que sobre ellos puse. Y de aquel día en adelante sabrá la casa de Israel que yo soy Jehová, su Dios, y sabrán las naciones que la casa de Israel fue llevada cautiva por su pecado, por cuanto se rebelaron contra mí, y yo escondí de ellos mi rostro y los entregué en manos de sus enemigos, y cayeron todos a espada, conforme a su inmundicia, conforme a sus rebeliones hice con ellos, y de ellos escondí mi rostro. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: ahora volveré la cautividad de Jacob, y tendré misericordia de toda la casa de Israel, y me mostraré celoso por mi santo nombre, que es lo mismo que dice Pablo. Y ellos sentirán su vergüenza. Ahora, ya cuando tengan el conocimiento, y toda su rebelión con que prevaricaron contra mí, cuando habiten en su tierra con seguridad y no haya quien los espante. Una de las razones por qué Netanyahu, por ejemplo, en nuestros días no ha dado a conocer las barbaridades que hizo el pueblo de Hamás, fíjense, muchas de esas personas ni siquiera son cananitas, ni siquiera son árabes. Muchos de los terroristas de Hamás en realidad vienen de Irán, o por lo menos de la descendencia, o sea, chiitas. O sea, por lo menos también la ideología. Pero ¿por qué el Señor está permitiendo eso? ¿Por qué Netanyahu no ha permitido? Porque a la gente le da miedo ver esas cosas, hermanos. O sea, es tan cruel que si la gente la ve, lo mismo que pasó en ISIS. Mucha gente tuvo miedo cuando o sea, a mí me tocó mirar a varias personas que las degollaron, les cortaron la cabeza. Esos videos antes YouTube permitía que uno los viera. Yo miré muchos videos donde les cortaban la cabeza a las personas, y algunos de ellos cristianos. Entonces eso provoca miedo a mucha gente. Entonces, por un lado, no quiere que se vean estas imágenes. Por otro lado, también las está guardando. Eventualmente van a salir a la luz. Se les fueron mostrados a algunos periodistas para que vieran. Muchos periodistas, acostumbrados a ver cosas terribles, no aguantaron ver lo que vieron. Porque no solamente son fotos, hay videos también. Hay gente que no alcanzó a ver. Hubo una presentación como de 3/4 de hora, 40 o 45 minutos, ya no recuerdo, pero arriba de media hora. Mucha gente no alcanzó a ver, no tuvo el estómago para ver todo eso. Son crueles, hermanos, son crueles. Pero eventualmente van a salir a la luz para que la gente las mire. ¿Cuándo?
porque mucha gente se está levantando contra el pueblo de Israel. Y una vez más hay gente que está gritando, maten a todos los judíos. Una vez más. Y no solamente son chiitas, porque en el Corán dice que hay que matar a los judíos o someterlos para que paguen impuestos. Eso dice el Corán, hermanos. Eso dice el Corán. Ahora, así como también en la Biblia dice maten a los cananitas, pero entendiendo que matar implica predíquenle los 10 mandamientos. Y dice eventualmente que todo eso pasa para qué, y sabrán que yo soy Jehová su Dios cuando después de haberlos llevado al cautiverio entre las naciones los reúna sobre todas sus tierras sin dejar ahí a ninguno de ellos. Ni esconderé más de ellos mi rostro. Dios escondió su rostro en la masacre, en los holocaustos, en la Segunda Guerra Mundial. Dice, porque habré derramado de mi espíritu sobre la casa de Israel, dice Jehová el Señor. Viene un tiempo donde ya el pueblo de Israel muchos están entrando en el conocimiento de que Jesús es el Mesías. Pero aquí dice que eventualmente habitarán seguros. Entonces esto todavía no pasa, obviamente. Ahora, les iba a leer todo Santiago 3. No se los voy a leer todo, solamente les voy a leer el versículo o algunos versículos. Ahora vamos a Apocalipsis 20. Ya todo eso ya pasó. ¿Por qué? Ya se está derramando del Espíritu, pero ahora es los que habitamos seguros en Jesús. En Jesús hay paz. Esto ya está pasando. En Jesús tenemos paz, pero es la nueva Jerusalén. Es el judío por la fe. Somos hijos de Abraham por creer el Evangelio. Ahora, fíjense bien. Apocalipsis 20. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón. Fíjense bien, para poder entender la guerra aquí de Gog y Magog, en el libro del Apocalipsis, no se dejen engañar, hermanos, fíjense. Prendió al dragón, la serpiente antigua, o sea, el diablo, Satanás, y lo ató por 1000 años. Lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, en el abismo, para que no engañara más a las naciones, hasta que se cumplieran 1000 años. ¿Ok? Tengan en cuenta esto, hasta que se cumplan 1000 años. 1000 años para Dios es un día, 1000 años de nosotros es como un día para nuestro Padre Dios. Después de los 1000 años, después de esto, debe de ser desatado por un poco tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Aquí habla de decapitados. Vi las almas de los decapitados. ¿Por qué los decapitaron? Por causa del Evangelio y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Tengan en cuenta estos 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Hay una resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Déjenme explicar esto. Jesús dijo, están las bienaventuranzas, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos.
Bienaventurados porque no los persigan por causa de mi nombre. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Vayan y vean las bienaventuranzas, Mateo 5. Cuando tú recibes el testimonio de Cristo Jesús y eres bautizado, o sea, no simplemente que te metan en el agua. Ese es el símbolo. No. Ser bautizado es morir juntamente con Cristo Jesús para vivir para Cristo. Ese es el verdadero bautismo. Cuando sales, dice Pablo, resucitamos juntamente con Cristo. Esa es la primera resurrección. Entonces, la segunda muerte, ¿cuál segunda muerte? La muerte natural. Ya no tiene potestad. O sea, si tú ya moriste juntamente con Cristo y resucitaste juntamente con Cristo, o sea, tú crees el Evangelio, recibes el bautismo, mueres juntamente con Cristo Jesús resucitado, ya fue la primera resurrección. Ahora, pudieras morir aquí. Hay un versículo que dice, las personas que se regresaron al mundo 2 veces muertos. Ahora, fíjense bien. Bienaventurado y santo. ¿Se acuerdan cuando Jesús le dijo a Tomás, Tomás, ven, mete tu dedo aquí en mi llaga? Señor mío y Dios mío. Dice, Tomás, ¿tú crees? Porque me has visto. Bienaventurados los que creen sin haberme visto. Entonces nosotros debemos de anhelar ser bienaventurados ya ahorita. ¿Por qué? Porque la segunda muerte no tiene potestad contra nosotros. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Reinarán con él 1000 años o un día, porque acuérdense, 1000 años para nosotros es un día para Cristo. Ahora aquí les voy a contar algo que el Espíritu Santo me mostró. Yo todavía no sé, porque la interpretación de las Escrituras tiene que ver el contexto. Mi esposa anda en el mundo. Está separada del Señor porque anda en el mundo. Eventualmente el Señor me mostró que mi esposa iba a ser salva. ¿Cuándo? Cuando se regrese a mí. Ella viene, me busca porque tiene miedo a morir. Ahí es en donde está la pregunta. ¿Por qué tienes miedo a morir? Entonces, en ese sueño que el Señor me mostró, hay una persona así como de intermediaria que me dice, hermano, aquí lo buscan. Entonces ya lo busca Panchita, y resulta que Panchita era mi esposa. Entonces ella viene y tiene mucho miedo. Entonces yo le digo, no tengas miedo. Entonces yo veo la cortina que se empieza a quemar. Ahora yo sé lo que quiere decir la cortina. Jesús cuando murió, las cortinas se partieron. O sea, dejó de ser el templo donde visitaba a Dios, las cortinas del templo. Entonces, el que se quemen las cortinas, el que se corten las cortinas, la interpretación es el reino de Dios. Está en nosotros. Entonces se empiezan a quemar las cortinas, pero antes de que se quemaran, yo me asomo por la cortina y hay gente con palos y piedras. Sobre todo aquí donde yo vivo, latinos y morenos. Entonces yo los miré, entonces como que venían en disturbios. Mi esposa me dice, yo no quiero morir.
Y le digo, no tengas miedo. ¿Para dónde vamos? Está mucho mejor. Entonces se empiezan a quemar las cortinas y eventualmente se quema todo. Entonces yo les digo, ¿cuál es la interpretación? Bueno, la interpretación es de que mi esposa, y de ahí, o sea, fuimos quemados, pero seguimos vivos. Se queman nuestros cuerpos, pero seguimos vivos. Y ese es el sueño en donde subimos, mi esposa y yo, subimos al cielo, no al cielo, sino vamos a decir a algún lugar, y de ahí es en donde un ángel me llama. Hay muchas personas ahí, es cuando se me da el mensaje de, tú vas a hablar inglés y español y vas a llevar el mensaje de esperanza y regreso, pero ya regresé solo. Entonces, ¿cuál es la interpretación? Bueno, pudiera ser que en realidad es mi esposa, que en realidad a lo mejor una enfermedad de muerte, se muere literalmente, pero yo le digo, mira, no tengas miedo en realidad. Y se le quita el miedo eventualmente. Se le quita ese miedo. Puede ser literalmente, ¿verdad? Que vamos a morir quemados los dos, ¿verdad? Y yo voy a regresar. Pero ya mi espíritu, o sea, mi cuerpo murió, pero ya mi espíritu va a regresar. ¿Para qué? Para reinar juntamente con Cristo. O sea, yo voy a hacer mi trabajo en el espíritu, vamos a decir, así como Elías, así como Pablo sigue predicando, así como Pedro anda en alguna parte del mundo haciendo su trabajo, porque eso está pasando. Entonces yo digo, ¿cuál es la verdadera interpretación? No lo sé, no lo sé. Esto lo voy a saber cuando cuando mi esposa se, se vuelva. Ahí voy a saber la interpretación. Hasta entonces, si ya no me ven es porque ya me morí quemado, pero no morí. Ahora, si en realidad es en relación a simplemente el hecho de dar testimonio de que somos la luz del mundo, ¿verdad? ¿Cómo? Perdonando a mi esposa por andar en el mundo y ella regresando a mí. O sea, y acuérdense, en una sola persona está la salvación. Cuando uno sigue a Cristo, ya sea el hombre, ya sea la mujer, la familia es, pero debe de estar junta en una sola mente, en un solo espíritu. Entonces, esa es la pregunta, que no lo sé. Entonces, eventualmente lo vamos a saber, pero en todo caso, hermanos, la palabra de Dios dice que no debemos de tener temor, ¿verdad? Inclusive la gente que muere, Pablo dice, ¿verdad? Para aquellos que no tienen esperanza, o sea, ¿por qué andan sin esperanza? O sea, las personas que murieron con Cristo van a resucitar, van a resucitar. De hecho, son las primeras. Entonces, fíjense, ya entendiendo esto, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá y engañará a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde estaban la bestia y el falso profeta y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces, si se fijan, Gog y Magog, el acontecimiento de Gog y Magog es cuando los 1000 años se cumplan. Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y Magog. O sea, después de los 1000 años o del día del Señor. El día del Señor es un día, son los 1000 años, puede ser la ira de Dios,
va a la par. Entonces, en todo caso, ¿será que este día del Señor es cuando el Señor aparta su rostro de nosotros y es simplemente cuando prepara el camino para nuestra salvación? Entonces, esto yo lo voy a saber en su momento, no lo sé todavía. Si cuando se refiere a los 1000 años se está refiriendo al día del Señor, cuando el Señor se aparta de nosotros por un periodo de tiempo, por un día, que es simbólico, pero eventualmente, hermanos, eventualmente todos somos del Señor, todos, todos. Entonces yo voy a terminar con este versículo que me dio el Señor, que me dio el Espíritu de Dios. Quiero terminar con ese versículo. En el caso de que yo haya ofendido a alguna persona, porque me lo dio el Espíritu Santo, solo voy a leer un poco de contexto. Santiago 3. El versículo es el 18. Dice, ¿quién es sabio, entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tienen celos amargo y contención en vuestro corazón, no se jacten y mientan contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Este es el versículo que me dio. Y el fruto de justicia, aquí es donde Dios el predicar el evangelio, el amar es justicia, y el fruto de justicia, o sea, predicar el evangelio, se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. O sea, debemos de predicar el evangelio para que la tierra, esta tierra, como para los que pelean contra nosotros, la tierra de Israel, nosotros que descansamos en Jesús, debemos de predicar las buenas nuevas de salvación, o sea, la justicia, en Romanos 1, 16 y 17, debemos de predicarla en paz, no peleando, no debatiendo, en paz. ¿Para qué? Para aquellos que fueron llamados para ser salvos, los elegidos, descendientes de los persas, vamos a decirlo simbólicamente, para que lleguen al conocimiento de Dios, es en paz, no peleando, hermanos, no peleando, ¿ok? Entonces, está bien, madre. Entonces, prediquemos el evangelio, no se dejen engañar. Esta batalla de Gog y Magog, ¿ok? Es irrelevante, ¿verdad? Se puede pasar. ¿Qué va a pasar en la tierra de Israel? Oremos por la paz del mundo. Eso es lo más importante, hermano. Oremos por el pueblo de Palestina, oremos por el pueblo de Israel y oremos también por Irán, por el ayatollah. Dios puede tocar el corazón del ayatollah, ¿okay? Dios lo puede hacer y cambiar la trayectoria, porque solamente es una persona la que está provocando esto. Pero acuérdense que Dios prepara la tierra para quitar nuestras grosuras, o sea, preparar nuestros corazones para recibir las buenas nuevas de salvación. La guerra de Gog y Magog es después del milenio. La paz de Cristo esté con todos ustedes, hermanos.